cirugías de piso pélvico. Este tipo de cirugía para el cirujano tiene que estar muy bien entrenado, muy bien capacitado para identificar el defecto y la corrección, pero también muy bien preparado para los los malos resultados de esta cirugía. Como no solo depende de la habilidad del cirujano y de la técnica quirúrgica, sino de los elementos de sostén, hay un alto porcentaje que requerirá nuevamente de una reintervención. Y este porcentaje puede llegar hasta el 30%. Eso quiere decir que uno como cirujano tiene que estar preparado y preparar a la paciente para la falla del procedimiento quirúrgico. Y esto en costos anuales puede llegar hasta $1 billón. Entonces ustedes imaginarán el costo que tiene este tipo de patologías. Lo frecuente y lo costoso. Son dos cosas totalmente asociadas. En cuanto al prolapso genital, tenemos que decir que es el descenso o desplazamiento de los órganos pélvicos a través de la vagina. Y ahí tenemos que identificar, pues, qué órganos tenemos ahí. Tenemos la uretra, vayamos de arriba abajo, la uretra, la vejiga, el útero y el recto. Y el recto y por detrás el intestino. Entonces, una cosa es el rectocele, que es la parte más externa, y otra cosa es el enterocele. Y eso tienen que ustedes aprender a identificar cuál está presente en la paciente. Y tiene tres causas importantísimas que ustedes deben tener siempre en cabeza. 1, calidad de los elementos de sostén. 2, inervación. Y 3, alteraciones del sistema urinario y el sistema intestinal. Son tres causas. ¿A qué me estoy refiriendo? Al segundo y al tercero. Aquí hay pacientes que por compromiso neurológico de inervación de los órganos pélvicos terminan en un prolapso genital. Que en estos pacientes que tienen prolapso genital puede estar asociado a incontinencias urinarias o también a problemas de estreñimiento que lleva a la paciente a un prolapso del compartimento posterior. Fisiopatología del prolapso, lo deben revisar ustedes con calmita en la casa. Hay mecanismos de soporte. Entre los mecanismos de soporte nosotros tenemos que identificar el diafragma pélvico, tenemos que identificar la fascia endopélvica y tenemos que saber identificar los niveles del prolapso a través de la vagina. Y ahí me quiero retener un poquitico. Ahorita van a ver en la gráfica que ustedes más tarde, cuando la tengan en casa, se ponen a revisarla, qué corresponde al diafragma pélvico y qué corresponde a la fascia endopélvica. Como ustedes ven, son estructuras que anatómicamente son de sostén, que son muy fuertes, ¿sí? Y que tienen que lograr sostener los órganos pélvicos dentro del útero. Y ahí les voy a tirar un concepto importantísimo. Ese criterio que tenían nuestras abuelas, para ustedes mis abuelas, para mi abuela, de el útero solo sirve para tener hijos, para producir cáncer, tiene que desaparecer hoy del criterio que ustedes tengan en la cabecita. El útero sirve para mantener órganos pélvicos en su posición. Entonces, cuando nosotros tomamos la determinación de una histerectomía, quiere decir que nosotros hemos agotado los mecanismos para tratar de mantener el útero. Ya es una medida extrema para definir el prolapso genital. Quitar el útero, señores, es una amputación, como sacar cualquier órgano. Sacar los ovarios es comprometer a la paciente a una menopausia, y dependiendo de la edad puede ser temprana o tardía. Y en cuanto a la vagina, vamos a mirar 3 niveles, que ustedes como médicos generales tienen que saber identificar, que ustedes como médicos generales tienen que saber diagnosticar, que los voy a presentar más adelante con una gráfica. Aquí está. Y ustedes quiero que identifiquen dónde está el diafragma, ¿sí? El diafragma pélvico y dónde está la fascia endopélvica. Entonces, ahorita que terminemos, no se vayan a dormir nuevamente, le quedan un minutico revisando la gráfica y miran cómo esas estructuras son capaces de sostener todos los órganos pélvicos en su posición. Ahora, hay niveles. Los niveles
lance que son de suspensión de la vagina. Entonces, el nivel 1 corresponde a la cúpula vaginal, la parte más alta de la vagina, que cuando nosotros hacemos una histerectomía vaginal o abdominal, tratamos de sostenerla con los dos elementos más fuertes que tiene de suspensión el útero, como son los úteros sacros y los cardinales. Esos son los dos elementos anatómicos de sostén del útero. Y son los dos elementos anatómicos con los cuales nosotros nos basamos para hacer la suspensión de la cúpula vaginal. El ligamento redondo no es de sostén. El ligamento ancho no es de sostén. El ligamento redondo es de orientación del útero. Entonces, con ese criterio yo sí lo utilizo, no para suspender la cúpula, pero sí para orientar la vagina. Y en algún momento que tengamos que entrar a cirugía, lo vamos a analizar y lo vamos a mirar. ¿Ok? El nivel 2 corresponde al cisto y recto cele. Cisto, vejiga, recto, cele, recto o enterocele, intestino. Quiero que se me concentren ahí un poquitico. Cuando el útero desplaza a través de la vagina, normalmente arrastra vejiga y arrastra recto. Entonces es muy raro que uno encuentre un histerocele muy grande sin cistocele ni rectocele. Entonces, si usted no hace el diagnóstico, usted saca el útero si es necesario, saca el útero porque se prolapsó, pero quedó el problema de la vejiga y del recto. Entonces, por eso para mí la cirugía de piso pélvico, para mí la cirugía vaginal tiene esa importancia tan grande como es que le permite a uno corregir todos los defectos del piso pélvico en la misma cirugía. ¿Ok? Y esto puede tener relación con la alteración de ciertos elementos. Si son, el nivel 2 son anterior, está alterada la fascia pubovesical. Si es lateral, están alterados los músculos de los elevadores del ano y el arco tendíneo. Y si es posterior, está alterada la fascia recto-vaginal. Recto-vagina. ¿Ok? Entonces, como vemos, son estructuras que se comprometen. Cuando yo corrijo quirúrgicamente, tengo que corregir esos defectos si no quedo con algún tipo de problema. Y el nivel 3 corresponde a la parte anterior a la uretra, porción anterior del elevador del ano y la parte posterior al cuerpo del periné. El cuerpo del periné, deben conocerlo, ese grupo de músculos que ustedes manejan en el periné, que cortan con tanta facilidad en una episiotomía, pero que deben corregir posterior a la terminación del parto. ¿Ok? La prevalencia ha sido muy difícil hacer ese tipo de estudio, porque cuando no tenemos una clasificación unificada, no nos permite hacer estudios muy concretos al respecto. Segundo, los estudios varían entre los sintomáticos y los asintomáticos. Y como les dije inicialmente en la charla, hay muchos pacientes que no consultan por esta patología, que la mantienen oculta hasta cuando ya les sale una masa totalmente grande por la vagina. Entonces, es difícil hacer estudios en este tipo de pacientes. Y además, porque no se saben cuántas mujeres con prolapso genital no buscan esa atención nunca en la vida. Y viven toda la vida con un prolapso y mueren con un prolapso. Y esas pacientes son las que nosotros tenemos que empezar a diagnosticar para poder corregir, porque definitivamente los prolapsos alteran la calidad de vida de una paciente. Tal como lo reseñé el día de la charla de la incontinencia urinaria, altera la calidad de vida de la paciente. En estudios poblacionales han encontrado que del 6 al 8% de las mujeres reportarán síntomas de prolapso genital. Solo del 6 al 8%. Es supremamente bajito porque si nosotros hablamos que la proporción puede llegar a ser más alta, hay pacientes que se nos están quedando por fuera. Terminología, lo tienen que saber. Compartimento anterior, cistocele. Compartimento posterior, rectocele. Compartimento apical. Apical quiere decir centro.
Está útero, cúpula, y ahí está acompañado el enterocele. No se vayan a confundir. El enterocele es del compartimento apical, no es del compartimento posterior. ¿Ok? Y el enterocele, como lo dice ahí claramente, desplazamiento del recto por la pared posterior de la vagina. Y hay algo que se llama, que es el prolapso genital integral. Fue lo que les dije yo inicialmente, que cuando el útero prolaxa, también arrastra otros, eh, otros órganos del piso pélvico. O sea, no es solo Doctor, único. ¿Perdón? doctor, una pregunta. O sea que el rectocele va a ser lo mismo que el enterocele. No entiendo No, por qué. no. El rectocele es la parte más externa de la vagina. ¿Sí? Ustedes lo van a ver cuando examinen. Por detrás, ustedes van a encontrar el fondo del saco de Douglas. En el fondo del saco de Douglas puede protruir ya el rectocele, pero en la parte, el recto tiene dos partes, una extraabdominal y una intraabdominal. En la parte intraabdominal empieza a protruir a través del fondo del saco de Douglas, ¿ok? Eso, lo que ustedes ven más externo es el rectocele de la porción extrapélvica, y lo que ven más arriba es el rectocele de la parte intrapélvica, ¿ok? Eso lo van a saber identificar. Entonces ustedes entenderán que es muy raro que ustedes encuentren un rectocele. No, pueden encontrar un rectocele solo, pero es muy raro que encuentren un enterocele sin un rectocele. ¿Más o menos la cogieron? Sí, señor. O sea, el enterocele sería la protrusión apical del recto. Sí, claro, o sea, la parte intrapélvica del recto, Ajá, no sí, la señor. extrapélvica, ¿ok? Y el rectocele sería la extrapélvica, sí, señor. Sí, o sea que sería un defecto mucho más alto, más al fondo. Sí, señor. Bueno, y aquí, en esta diapositiva, está el quid del asunto. Aquí es donde está, aquí es lo que le dice por qué es el prolapso genital. Los músculos del piso pélvico, de la pelvis, los músculos, tienen que contrarrestar la fuerza que ejerce la presión intraabdominal sobre la parte más baja de la pelvis. O sea, los músculos y las fascias tratan de mantener los órganos pélvicos. Fíjense que la parte de mayor declive del cuerpo, ¿cuál es? El fondo de saco de Douglas. Por eso ahí se acumula todo. Si en el hígado hay un líquido que se derrama, va hasta el fondo de saco de Douglas. Si hay pus de un apéndice, se va para el fondo de saco de Douglas. Si hay pus a través de las trompas, se va para el fondo de saco de Douglas. Si hay una masa cerca de la pelvis, se va para el fondo de saco de Douglas, porque es el sitio de mayor declive. Entonces es ahí donde usted tiene que buscar muchas cosas. Aquí la gente a veces del fondo de saco de Douglas ni le para bolas, párele bolas. No es que ahí se acumula. En alguna oportunidad yo operé una paciente que tiene un antecedente, una laparotomía por una lesión con arma de fuego. Encontré la bala en el fondo de saco de Douglas. Entonces, que por cierto yo me puse a analizar y eso fue un caso jurídico y no pudieron determinar porque no encontraron la bala. Ahí apareció después de 30 años la bala en la parte de abajo. Quién sabe qué habrá pasado con ese tema. Entonces, los músculos y las fascias retienen esa presión que hace la persona que está de pie y hace un peso sobre la parte inferior de todos sus órganos pélvicos. ¿Ok? Y además, los músculos de la pared anterior abdominal también ejercen fuerza sobre la parte inferior de la pelvis. ¿Ok? Todo va determinado hacia allá. Por eso las mujeres cuando tosen, ¿dónde sienten la presión? Uy, en la parte pélvica. Por eso cuando brincan y tienen algún dolor, uy, sobre la parte pélvica. Porque todo se repercute a este nivel. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un daño de los músculos, de las fascias, porque se debilitan durante el parto, ellos empiezan a fallar. Que tuvo un niño muy grande, entonces el pujo fue terrible, el expulsivo fue prolongado, se dañaron los músculos, se dañaron las fascias endopélvicas, termina siendo un prolapso con el tiempo. Pero eso no quiere decir con lo que le estoy diciendo que la mejor forma de prevenir un prolapso genital es haciendo una cesárea. No quiero tratar de que quede ese concepto entre el grupo
de conferencia de hoy. Bueno, muy bien. Aquí está el mecanismo. Si yo tengo una presión abdominal con unos músculos del pélvicos que rechazan esa presión, ¿sí? Más una pared abdominal que hace presión también para sostenerlo. El hiato que se forma anatómicamente no tiene la suficiente potencia para mantener los órganos pélvicos, él termina prolaxando. Por eso, hagan este ejercicio. El útero puede tener 3 posiciones: anteversoflexión, posición indiferente o retroversoflexión. De estos 3, ¿cuál es el que mayor riesgo tiene para tener un prolapso? Pues el de posición indiferente, porque es el que está alineado con la vagina. Mientras que el útero está hacia adelante, él tiene que irse central para desplazarse. O si está hacia atrás, irse central para desplazarse. Por eso el útero, cuando está en posición indiferente, es el que está alineado con la vagina a todas las fuerzas y tiene más chance de poder tener un prolapso genital. ¿Ok? Más o menos la cogieron. Presión intraabdominal, por cualquier razón, falla en los músculos que sostienen y de las fascias, permite el desplazamiento de los órganos pélvicos a través de la vagina. Hay factores predisponentes, por ejemplo, factores constitucionales, donde se altera el tejido conectivo. Por eso las terapias ahorita están encaminadas mucho en estimular el tejido conectivo. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Esas pacientes desnutridas. Uno ve a veces a pacientes delgaditas, flaquitas, y unos prolaxos grandísimos. Entonces uno dice, pero ¿por qué si tiene menos posibilidad de la obesa de hacer más presión intraabdominal del piso pélvico? No, básicamente por ese tema. Factores que favorecen los partos, los embarazos, los partos gemelares, los partos macrosómicos, los polihidránicos, todos esos partos traumáticos, ¿sí? Y factores agravantes como pueden ser el envejecimiento, falta de estrógenos, la obesidad, la cirugía pélvica anterior, el incremento crónico de la presión intraabdominal por alguna razón, aquellas pacientes con EPOC, aquellas pacientes estreñidas crónicas que van al baño a pujar. Todos esos factores tenemos que corregirlos en el mismo momento para que no tengamos ningún problema. Y aquí resalto lo que hablábamos anteriormente, que la cirugía del piso pélvico tiene un 30% de posibilidad de volverse a presentar. Entonces, es supremamente importante que si nosotros no tratamos de decirle a la paciente, señora, debe bajar de peso, porque la obesidad predispone más al prolapso genital. Entonces, esa paciente está condenada a tener un prolapso genital nuevamente. Ahora, el congénito, la frecuencia es muy baja. Eso está relacionado más bien con síndromes de enfermedades como el síndrome de Marfan, ¿sí? O cualquier alteración del tejido conectivo. Eso es supremamente raro. Asociado a malformaciones del sistema neurológico, vimos que uno de los factores iniciales es el compromiso de la inervación de los órganos pélvicos. Entonces ahí aparecen, por ejemplo, un meningocele, una espina bífida, o una paciente que tuvo una lesión raquimedular por un accidente de tránsito. Cualquier compromiso de la inervación puede llevar a que la paciente presente su órgano, su prolapso genital. En cuanto a la raza, los prolapsos son más frecuentes en razas blancas. La raza negra tiene tejidos por naturaleza de mayor firmeza, de mayor calidad de sostén de los órganos del piso pélvico. Si ustedes ven, y es un análisis que uno hace, que la gran mayoría de los boxeadores, los mejores boxeadores del mundo son morenos, porque los tejidos de ellos son mucho más fuertes y la fuerza del moreno es mayor que la del blanco. Entonces, eso tiene una razón también importantísima de raza. Pero definitivamente, el prolapso puede tenerlo cualquier tipo de pacientes. Entonces, es importante tener en cuenta esta situación. Hay factores traumáticos, como lo hablamos anteriormente. El embarazo y el parto son las causas más importantes en la mujer para un prolapso genital. Por eso, nosotros tenemos que analizar esa paciente con
con fetos macrosómicos, con fetos supremamente grandes, que uno dice, bueno, ¿a qué le estoy apuntando? Recuerde que los riesgos, métase la cabecita unas cosas, recuerde que los riesgos del macrosómico son en pacientes primigestantes y en cualquier paridad. Un niño grande, así ha tenido 3 o 4, normalmente en anteriores partos, puede complicársele con un cuarto, que sea un niño supremamente grande. Tienen que analizar los pesos de los partos anteriores cuando ustedes estén manejando un trabajo de parto. Hay traumatismos directos, como pueden ser los accidentes de tránsito, las agresiones, los coitos traumáticos. Hay traumatismos indirectos, como son las fracturas de la pelvis. Hay muchos factores que ustedes deben analizar en los prolapsos genitales. Por eso la historia clínica tiene que ser una historia clínica muy completa. También hay factores hormonales, la disminución de los estrógenos en la menopausia. Si no, eso no me explicaría cómo hace 15 días operé una monjita con un prolapso genital grandísimo. ¿Cuál es el factor? Estrógenos, menopausia. Hay que mirar los aumentos de la presión intraabdominal, como puede ser lo que vimos anteriormente, la obesidad, esas pacientes que trabajan en bodegas, en Cenabastos, ve uno de esas mujeres con esos bultos al hombro, ¿sí? La paciente tosedora crónica, la paciente con estreñimiento, la paciente con ascitis, con tumores pélvicos. Todos esos factores usted tiene que analizar porque a lo mejor tiene que corregir más cosas que solo la cirugía. En la obesidad, bueno, señora, adelgace. Bueno, señora, cambie su estilo de vida. Señora, yo lo operé, pero usted ya no puede en su casa hacer los mismos esfuerzos que hacía antes. Ah, doctor, es que yo trabajo en una tiendita y tengo que cargar las cajas de gaseosa. No, ojo, revisemos ese tema. Ay, doctor, que yo tengo estreñimiento. Tengo que tratar el estreñimiento porque si no quedo con una causa importantísima. Entonces, como habíamos hablado de los compartimentos, aquí están nuevamente. Compartimento anterior, se pueden presentar uretroceles, uretra, cistocele, vejiga, o la asociación de los dos. En el compartimento medio puedo tener un prolapso grande, como se llama un histerocele. Puedo tener un prolapso de la cúpula vaginal y puedo tener un enterocele. Y el compartimento posterior tengo el rectocele. Entonces, aquí están los grados y esta es una clasificación que ustedes deben tener en la cabecita siempre, que es la más sencilla. Se clasifica en grados en 1, 2, 3 y en algunos casos como este, en 4. El punto de referencia es el introito de la vagina, la entrada de la vagina. Si el prolapso, sin maniobras de Valsalva o con maniobra de Valsalva, llega antes del introito, es 1. Entonces puedo tener cistocele 1, histerocele 1, rectocele 1, porque analizo los 3 compartimentos. Si llega hasta el introito vaginal, ya lo clasifico como 2. Entonces puedo tener histerocele 2, cistocele 2, histerocele 2, rectocele 2. Y si lo sobrepasa, hablo de grado 3. Cistocele 3, histerocele 3, rectocele 3. Y si ya es todo por fuera, ese prolapso integral grandísimo que ustedes van a ver en la gráfica y que lo ven en algún momento en sus pacientes, ya estoy hablando de un grado 4, que es un prolapso genital integral, que ya lo había mostrado inicialmente. Entonces, los expertos en piso pélvico, en el año 95, se reunieron para unificar una clasificación, y es donde aparece la clasificación POPQ. POPQ, que es esta. Es compleja y esa es la tarea que ustedes deben hacer en el día de hoy. Fíjate que cada letra tiene una posición, tiene un valor, tiene una identificación y de acuerdo a lo que se desplace hace la clasificación de la POPQ. Normalmente es una clasificación para los que hacemos piso pélvico. A ustedes como médicos generales yo sí tengo que exigirles que tienen que saber la clasificación de grado 1, 2,
3 y 4. Pero tienen que saber que existe el POPQ. Y aquí lo van a ver cuando ustedes lo analicen con calmita en su casa. La clínica. Pues si ya hemos entendido todo este proceso anterior, tenemos que decir que unos son asintomáticos. Cuando son leves, normalmente son asintomáticos. Busque su incontinencia urinaria asociada. ¿Sí? Cuando son sintomáticos, la paciente que refiere sensación de cuerpo extraño en la vagina, masa vaginal, peso vaginal, puede haber dificultad en la micción porque el prolapso puede hacer presión para que no pueda evacuar fácilmente la paciente. Puede producir problemas de estreñimiento por el mismo prolapso y la presión que hace el prolapso abajo, ¿sí? Y básicamente la paciente refiere esos síntomas. Lo que normalmente refiere es, siento un peso en la vagina, siento una masa en la vagina. Tengo dificultad para las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el prolapso me produce dificultad para las relaciones. Tengo hemorragia, porque al haber un prolapso, el roce, por ejemplo, del cuello sobre la tela del calzón de la paciente puede lacerar la mucosa y termina con un sangrado. Y puede producir también hidronefrosis porque al haber desplazamiento puede hacer presión del ureter y que termine en una hidronefrosis. Entonces, el diagnóstico lo hace con una muy buena anamnesis, mirar mucho los antecedentes personales y familiares, como lo dije anteriormente. Normalmente hay familiares que han sufrido prolapso genital. Hablar sobre los estilos de vida y la actividad física de la paciente, supremamente importante. ¿Qué edad tiene la paciente? ¿Qué deseo tiene de conservar su vida reproductiva? Si la paciente quiere tener su vida reproductiva, nosotros tenemos que pensar en qué tipo de cirugía vamos a hacer. ¿Qué relación tiene con la menopausia? ¿Qué relación tiene con antecedentes de cirugías correctivas de prolapsos? ¿Qué presencia tiene la incontinencia urinaria en la molestia de la paciente? Y los partos se hacen supremamente importantes para analizar este tipo de patología. Ahora, hay un dato que ustedes tienen que preguntar mucho, que es la vida sexual. Porque nosotros en determinado momento podemos escoger una técnica quirúrgica que se llama la colpoclesis, que lo hacemos en pacientes supremamente, con prolapsos supremamente grandes, pero con una paciente con una patología sobreagregada que necesita un procedimiento sencillo, fácil, pero es cerrar la vagina. En una paciente que quiera tener vida sexual, no podemos hacer ese tipo de procedimiento porque la estamos condenando al cierre total de la vagina. Pero hay pacientes que hay que hacerlo por los riesgos. Entonces hay que sumar riesgo-beneficio. Pero yo soy un amante de mantener la vagina. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico, como ya entendimos todo lo anterior, hay que hacer una muy buena exploración de los compartimentos, tanto en reposo como con maniobras de Valsalva. Los 3 compartimentos, anterior, medio y posterior. Determinar los tamaños de la vagina. Normalmente nosotros hablamos de 12 a 14 centímetros de profundidad en la vagina. Las características y el tamaño del útero y del cervix. Porque si la paciente tiene un prolapso y además tiene una miomatosis uterina, yo tengo que identificar ese factor. Evalúe el tono de la mujer, de la musculatura, buscando presión. Cuando ustedes introducen los dedos, ponen a la paciente a apretar, a ver qué tanto aprieta los dedos dentro de la vagina. Mirar y evaluar el tono del esfínter anal también, que puede estar comprometido y debemos corregirlo también. Definir la atrofia y los signos de hipoestrogenismo que presenta la vagina. Recuerden que la atrofia produce úteros pequeños, que el hipoestrogenismo produce unos tejidos acartonados, con coloración diferente, y eso hace que eso cambie en el cuerpo. Definir las lesiones ulcerativas por los mismos prolapsos. Definir la presencia de incontinencia urinaria, se los había dicho hoy, se lo he dicho en las charlas que hemos tenido. Hacer un tacto bimanual. Y la recomendación que siempre les doy, cuando ustedes tengan a la paciente bajo anestesia general, háganle el tacto bimanual porque puede cambiar su condición quirúrgica. Usted va con un plano a desarrollar en cirugía, pero encontró algo más cuando la paciente está relajada bajo anestesia y puede cambiar su plan quirúrgico. Y eso lo debe saber la paciente
que usted puede cambiar su comportamiento quirúrgico de acuerdo a lo que encuentre en el momento del examen preoperatorio. Siempre debe tener una ecografía ginecológica. Hay pacientes que ustedes van a operar un simple prolapso, tal cosa, vamos a sacar el útero y encuentran un gran quiste en un ovario. Los laboratorios deben incluir todos los laboratorios prequirúrgicos habidos y por haber. Importantísimo que operen sin infección urinaria. Entonces, básicamente y necesariamente todas las pacientes de este tipo de problemas tienen que tener un parcial de orina y un cultivo de orina. Estudios complementarios como estudios de urodinamia para mirar el tipo de incontinencia urinaria que puede tener o algunos otros que podemos analizar antes de la cirugía. Todas deben tener citología antes de operarle. Toda la paciente ginecológica, no me operen pacientes, si les da tiempo de hacer una citología, háganlo por favor, o revisen qué citologías tiene anteriormente la paciente. Hay tratamientos que pueden ser fundamentalmente quirúrgicos y hay otros que tenemos que analizar los factores a tener en cuenta en un tratamiento, de acuerdo a la edad de la paciente, su deseo de sexualidad, su deseo de mantener la fertilidad, su deseo de mantener la regla. Todo eso lo tienen que analizar ustedes. Y las pacientes asintomáticas. Ahora, usted tiene que ser muy claro con la paciente. Y tiene que hablarle de que cuando va a operar puede tener esa posibilidad de recidiva de la patología. Y que puede ser que usted hoy opere y la paciente no tiene incontinencia y no fue porque la operó, después le apareció la incontinencia urinaria, sino porque el proceso de deterioro puede continuar en la mujer. Entonces, tiene que analizar factores importantísimos para evitar molestias posteriormente. Tratamiento conservador, como los ejercicios de Kegel, eliminar o minimizar los factores de riesgo, estreñimiento, obesidad, ¿sí? Tratamientos hormonales, uso de pesarios. Yo no tengo mucha experiencia en pesarios. ¿En qué consiste el pesario? Es elementos que se meten en la vagina para mantener arriba los órganos pélvicos. Me parece que son supremamente engorrosos, pero hay pacientes con alto riesgo quirúrgico que lo podemos tener a la mano para utilizarlos. Tratamientos conservadores, como por ejemplo el uso del pesario, puede ser importante en esa paciente que definitivamente no tiene la posibilidad de un tratamiento quirúrgico. El uso de los estrógenos, incluso pacientes que ustedes van a operar, mándenle los estrógenos tópicos para que los tejidos mejoren durante algunas semanas para ser operados de forma satisfactoria. Eso es importante porque algunos dicen, no, pero ¿para qué le damos estrógenos si la vamos a operar? No, la idea es que los tejidos tengan la mejor calidad para ser utilizados. El tratamiento quirúrgico busca obtener varias cosas: satisfacción funcional, restauración funcional, restablecimiento de la vagina, continencia urinaria y fecal, resultados duraderos al tiempo con mejoría también subjetiva. Y ese es un término que yo quiero que ustedes manejen. Ustedes tienen que buscar las técnicas quirúrgicas que a largo plazo le dé mejor resultado y no que en 3 o 4 años tenga nuevamente el prolapso. Tiene que contemplarlo. Pero hay algo que ustedes tienen que contemplar, y es que cuando operan y corrigen, ustedes quisieran algo absolutamente ideal y quedara todo en su sitio. Y eso es totalmente imposible, volver a su sitio de origen. Cuando ustedes tienen un carro y lo golpean, sí, lo arreglan y queda casi perfecto, pero no puede quedar perfecto porque hay una alteración. Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que la corrección no queda perfecta, pero la paciente refiere que ya no tiene los síntomas, o sea, hay una mejoría subjetiva, que es una ganancia grandísima para la paciente. Doctor, yo sé que no me quedó todo en mi sitio, pero tengo una mejoría grandísima. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿ok? Hay cirugía por vía abdominal abierta, hay cirugía por vía vaginal, que es la que yo defiendo, hay cirugías mixtas, hay cirugía laparoscópica. ¿Y cuál es la que yo defiendo? La vaginal, porque lo que les digo, cuando yo tengo algo que resolver del útero, que lo puedo resolver por vía vaginal y corregir el resto de órganos de lesiones del piso pélvico, es mejor que hacer primero un tiempo abdominal para irme después a la vagina. Entonces, eso quiero que lo tengan en cuenta. ¿Qué intervenciones puede haber? Histerectomías, colporrafia anterior, colporrafia posterior, colpocleisis, suspensiones. Son muchas
juegos de cirugía los que podemos hacer por la vagina, pero solo con el tiempo, cuando ustedes analicen y si se